Pues vamos esta semana en La vida mientras tanto mitos con Rosa Pardina. Vamos a desvelar los últimos trabajos de Hércules. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí. Vamos a empezar esta segunda parte de los trabajos de Hércules con su séptima aventura, cuyo protagonista es un conocido del podcast, el toro de Creta. Aunque no está del todo claro que sea el mismo que engendró al Minotauro junto a la reina Pasífae, nosotros vamos a suponer que sí, porque estamos en tiempos del rey Minos y el toro al que se enfrenta Hércules es blanco y hermoso como el que acabó seduciendo a la reina. En aquellos tiempos el toro estaba haciendo estragos en la región y Euristeo, que seguía con su estrategia de imponerle misiones imposibles, le pidió al héroe que lo capturara vivo. Hércules se cubrió con la piel de león como armadura y se enfrentó al toro cara a cara. Imagino al animal estupefacto al ver ante sí a un medio hombre, medio león, pero no se amedrentó. Tras un hondo bufido, se emboquetó con furia, arrancando en línea recta hacia Hércules con la intención de sepultarlo contra el suelo. El héroe dio un salto y lo esquivó. El animal dio media vuelta y volvió a cargar. Y así una y otra vez en una suerte de corrida de toros mítica, hasta que en uno de estos lances el animal tropezó con sus patas delanteras y Hércules aprovechó la ocasión para agarrarlo firmemente de los cuernos hasta que consiguió torcerle la cabeza y tumbarlo. Una vez dominado, pudo llevarlo a Micenas vivo y amansado. El octavo trabajo llevó a Hércules a Tracia para capturar vivas a las yeguas de Diomedes. No eran animales comunes, eran bestias salvajes que el rey mantenía encadenadas a pesebres de hierro y alimentaba con carne humana, arrojándoles a los extranjeros que pisaban sus tierras. Para sacarlas de allí, Hércules y su joven amigo Abdero asaltaron los establos por sorpresa. Tras reducir a los guardianes, el héroe usó su fuerza sobrehumana para romper las cadenas de bronce que ataban a las fieras y, arreándolas a toda velocidad, lograron conducirlas hasta la playa. Cuando el rey se dio cuenta del robo, acudió con su ejército para recuperarlas. El héroe entonces cometió un error fatal. Dejó al joven Abdero custodiando a la manada mientras él iba a pelear. Pero excitadas por el estruendo del combate, las yeguas se descontrolaron, atacaron a su guardián y devoraron vivo al joven. Al ver lo sucedido a su amigo, la furia se apoderó de Hércules, derrotó al ejército, capturó al rey Diomedes y lo arrojó indefenso ante sus propios animales. El amo las llamaba por su nombre para amansarlas mientras luchaba por liberarse de ellas, pero fue inútil, se lo comieron vivo. Y entonces el hechizo se rompió, las yeguas se volvieron dóciles y mansas al instante. Hércules las subió a los barcos sin resistencia para llevarlas ante Euristeo. Y antes de marchar, fundó la ciudad de Abdera sobre la tumba de su amigo para inmortalizar su nombre. Y lo consiguió. Ahora es un municipio pequeño y tranquilo en el norte de Grecia. En las tragedias dedicadas a Hércules, Séneca destacó este trabajo como el triunfo de la justicia sobre la tiranía. Y aunque esta afirmación es discutible, la lección que podría dejarnos este mito es que el mal que infligimos a los demás siempre encuentra la forma de volverse en nuestra contra, o debería encontrarla. Tras salir airoso de 8 trabajos, Euristeo volvió a rizar el rizo ordenándole a Hércules que trajera el cinturón de oro de Hipólita, la temible reina de las Amazonas, para regalárselo a su hija. En esta expedición hacia los confines del Mar Negro, Hércules no viajó solo, le acompañó Teseo, aquel héroe que mató al Minotauro y abandonó a Ariadna en una isla desierta, el mismo que protagonizó la cápsula mitológica titulada Fedra, enferma de amor. Y es justo ahora, en este 9º trabajo de Hércules, donde Teseo se cruzará con la reina amazona que le dio a su hijo Hipólito. Las amazonas eran una sociedad de mujeres guerreras que habitaban al norte de Asia Menor. Excelentes jinetes, expertas en el manejo del arco y feroces guerreras, habían renunciado a los hombres a los que solo utilizaban para perpetuar su estirpe.
El cinturón de oro de su reina Hipólita era el símbolo de su poder soberano, un regalo del mismísimo Ares, el dios de la guerra. Cuando Hércules y sus hombres desembarcaron, las amazonas, que montaban orgullosas sobre sus caballos, los escoltaron hasta la residencia real. Allí, la reina Hipólita escuchó el ruego de Hércules, que le pedía humildemente el cinturón de oro. Hipólita, admirada por las hazañas del héroe y por su actitud suplicante ante ella, accedió voluntariamente a entregárselo. Y entonces intervino de nuevo la diosa Hera. Furiosa al ver que Hércules iba a cumplir tan fácilmente aquella misión, se disfrazó de amazona y sembró la discordia entre las guerreras, difundiendo un falso rumor, que los extranjeros pretendían secuestrar a su reina. Las amazonas, encolerizadas, atacaron a los visitantes y se desató una batalla brutal. Y aquí de nuevo la mitología se divide. Hay quien dice que Hércules, creyéndose traicionado, mató a Hipólita en mitad de la confusión, y hay quien dice que simplemente la capturó. El caso es que, muerta o viva, Hércules consiguió el cinturón dorado para llevárselo a Euristeo, y la reina de las Amazonas, o su hermana, según el poeta que lo cuente, terminó en los brazos del héroe ateniense. Teseo se la llevó consigo a su ciudad, donde aquella mujer indómita se convertiría en su esposa y en la madre de su hijo Hipólito, el mismo niño que, años más tarde, se transformaría en el oscuro objeto de deseo de Fedra. Para buscarle un significado a este trabajo, me permito hacer evidente un paralelismo que nos afecta hoy muy directamente: el peligro de las fake news. El mito nos demuestra que una sola falsa noticia, un solo rumor sembrado con malicia en el momento preciso, tiene el poder de desencadenar una guerra devastadora. Resulta paradójico que, en plena era de la información, uno de los peligros al que nos enfrentamos sigan siendo las noticias falsas. Cuando Euristeo vio que Hércules regresaba con el cinturón de las Amazonas, decidió mandarle lo más lejos posible, a los límites del Océano Atlántico, que eran los límites del mundo en aquel tiempo. Aunque lo que para ellos era lejos, para nosotros está a la vuelta de la esquina, porque el 10º trabajo llevó a Hércules a la mítica isla de Eritea, que los antiguos situaban frente a las costas de Cádiz, en España. El objetivo era robar el fabuloso rebaño de bueyes rojos de Gerión y conducirlos con vida hasta Micenas. La misión no era sencilla, porque Gerión era un monstruo descomunal con 3 cuerpos unidos por la cintura, 3 cabezas y 6 brazos, y por si fuera poco, sus preciados bueyes estaban custodiados por un pastor gigante y por Orto, un temible perro de 2 cabezas. Hércules partió de Micenas y atravesó gran parte de Europa en su ruta hacia el oeste. Durante el viaje se sintió tan atormentado por el sol abrasador que osó tensar el arco en dirección al dios. A pesar de la ofensa, Helios era conocedor de la misión de Hércules y decidió ayudarlo, prestándole su copa de oro para que navegara hasta Eritea. Para alcanzar la isla, el héroe tuvo que abrirse paso a la fuerza. Con su poder sobrehumano, resquebrajó la gran cordillera que unía Europa y África, abriendo el canal que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar y dejando a ambos lados las imponentes columnas que llevarían su nombre. Al desembarcar en la isla, Hércules actuó con rapidez. De un solo golpe de su pesado mazo, abatió al perro de 2 cabezas y al pastor gigante que custodiaban el rebaño. Al enterarse del ataque, el temible Gerión salió furioso a su encuentro. Avanzaba hacia Hércules como una montaña en movimiento, haciendo temblar la tierra con sus pasos. Pero el héroe le disparó rápidamente una flecha envenenada que atravesó sus 3 cuerpos y el gigante cayó al suelo derrotado. Hércules reunió los bueyes rojos y emprendió el larguísimo camino de regreso para entregárselos por fin a Euristeo. Y es en el regreso a Micenas cuando ocurre una de las versiones más bellas del mito y más cercanas para mí. Cuando pasaba por el norte de la península ibérica, Hércules se enamoró de la princesa Pirene, con la que vivió un apasionado romance.
Al partir para completar su misión, el héroe le prometió regresar, pero apenas se había alejado cuando un temible incendio devoró los bosques y Pirene quedó atrapada entre las llamas. Al ver las columnas de humo, desde la distancia, Hércules regresó a toda velocidad, pero solo llegó a tiempo de ver morir a su amada en sus brazos. Roto por el dolor y las lágrimas, el héroe decidió construirle el mausoleo más imponente jamás imaginado. Comenzó a apilar inmensos bloques de piedra y rocas gigantescas una sobre otra, sepultando el cuerpo de la princesa bajo una descomunal cordillera a la que bautizó con el nombre de su gran amor, los Pirineos. Hércules había tardado en realizar estos trabajos 8 años y 1 mes, y todavía le quedaban 2 más. El 11º consistió en conseguir las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Este jardín se hallaba en las laderas del monte Atlas, pero el único que conocía su ubicación exacta era Nereo, una divinidad marina de carácter esquivo que poseía el don de la profecía. Para interrogarlo, Hércules tuvo que sorprenderlo mientras dormía y sujetarlo con fuerza, resistiendo mientras el dios se transformaba en agua, en fuego, en león y en serpiente. Al ver que no podía escapar, Nereo recuperó su aspecto original, le reveló la ruta y le dio un sabio consejo. No podía arrancar las manzanas con sus propias manos, debía dejar que lo hiciera el titán Atlas. Por fin el héroe llegó al sagrado jardín y se encontró con Atlas, quien pasaba la eternidad sosteniendo sobre sus hombros el peso del firmamento. Hércules le propuso un trato. Él sostendría el cielo por un momento si el titán iba a buscar 3 de las preciadas manzanas de oro. Atlas, cansado de su eterno castigo, aceptó encantado. Al regresar con los frutos dorados, el titán vio la oportunidad de liberarse y le dijo a Hércules que sería él mismo quien llevaría las manzanas a Euristeo. Pero el héroe no se dejó engañar y, fingiendo aceptar su destino, le pidió un último favor. Sujeta el firmamento solo un instante mientras me coloco un almohadón en los hombros para soportar mejor el peso. El confiado Atlas dejó las manzanas en el suelo y volvió a cargar con la bóveda celeste. Hércules recogió los frutos del suelo, le dio las gracias y se marchó, dejándolo atrapado de nuevo en su condena. Durante el largo viaje de vuelta, Hércules se encontró con Prometeo, como ya os había contado en un episodio anterior. El héroe, compadecido por su eterno sufrimiento, disparó una flecha al águila que le devoraba el hígado, liberando por fin al titán que había regalado el fuego a los hombres. Tras lo cual regresó a Micenas para entregar el botín a Euristeo. Ya solo nos queda el último trabajo que os contaré en el siguiente y también último episodio.